obrera, es escritora, guionista, periodista, y escribió el libro Las obreras que voltearon al zar. Buenas noches. Y bueno, y guionista de la película La Cena Blanca de Romina, por Romina Tejerina. Buenas noches, Olga, bienvenida a Cómo duermen las abejas. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es grato hablar de estos temas. Eso. Gracias a vos por aceptarnos, por estar esta noche con nosotros, con nosotras. Y para empezar, vamos a empezar hablando un poquito, ya que dijimos, mencionamos tu libro, Las obreras que voltearon al zar, cómo las mujeres en la revolución, en la historia, cómo han sido invisibilizadas, ¿no? Y cómo vos nos hablás en ese libro que las mujeres pidiendo pan y arenques entre revolución y poesía generaron la revolución y fueron invisibilizadas, ¿no? Contanos un poco de qué trata. Sí, en realidad a partir de las mujeres intervinieron en todas las revueltas de la historia siempre, pero a partir de la Revolución Francesa, o sea, a partir del nuevo lugar que le da el capitalismo a la mujer, devolviéndola al mercado de trabajo, sacándola de la producción familiar o doméstica para meterla en los talleres textiles, en las minas, eso en la producción social, eso tiene su correlato en muchas formas de pensar la emancipación de las mujeres por parte de mujeres de las más variopintas. Ahora voy a las rusas que voltearon al zar, pero si uno se fija en la Revolución Francesa, también en la Revolución Francesa son muy protagónicas las mujeres. Es la primera vez que uno podría decir, en esa rebelión, las mujeres tuvieron sus propias organizaciones, sus propios periódicos, y reflexionaron sobre su lugar social y reclamaron derechos que nadie estuvo dispuesto a otorgar. Pero la suerte de la Revolución Francesa está echada cuando las mujeres del mercado, que son artesanas, pescadoras, prostitutas, actrices populares, tejedoras, fueron a buscar el decreto del precio del pan, que era algo que firmaba el rey todos los años, y que tenía el valor de decir si iba a haber hambruna o no, porque según costara el trigo, íbamos a saber cuánto iba a costar el pan, y también cómo iban a ser los impuestos y las exacciones. Bueno, ya había pasado la toma de la Bastilla, Luis y María Antonieta y la corte estaban refugiados en Versalles y no firmaba el decreto de precio del trigo. La crónica es hermosa, hay muchas crónicas de esa marcha que empezó un día lluvioso en que las mujeres del mercado decidieron ir hasta Versalles, que son más de 25 kilómetros. Esa movilización fue creciendo hasta ser alrededor de 4.000 mujeres que acamparon en los jardines. Esa es la famosa, si no tienen pan que coman torta y demás. Y esperaron y esperaron y esperaron, y Luis no se decidía a firmar. Cuando finalmente firmó, las chicas habían perdido la paciencia y cargaron al absolutismo en una carreta, en un carruaje, lo llevaron a París y ese fue el fin de la monarquía. Esa es la historia que en general nadie cuenta de la Revolución Francesa y de las mujeres en la Revolución Francesa. Cuando la burguesía se consolidó en el poder, empezó a restringir, la burguesía caudilló a todas las clases explotadas de Francia contra el absolutismo. Empezó a recortar esos derechos que se había tomado los sectores más populares, los oprimidos, entre ellos las mujeres. Entonces hubo una marcha de mujeres a la Asamblea Nacional, a lo que sería el Congreso, exigiendo los derechos políticos. Hay un texto lindo
la Declaración de los Derechos de las Mujeres, que dice que la mujer tiene derecho a subir el patíbulo, debe tener derecho a elegir y ser elegida, también ocupar una banca. Y se formula esta consulta en la Asamblea Nacional y todos los diputados menos uno, o sea, los jacobinos, los girondinos, todos los matices de la burguesía votaron que no, que en realidad las mujeres éramos naturaleza y que en una situación tan excepcional como la revolución había sido correcta la actividad política, la actividad callejera, incluso armada, pero que habiendo vuelto toda la normalidad, las mujeres teníamos que volver a nuestra casa o cuidar a nuestros hijos y educarlos en la idea de la razón, en los valores de la razón, pero ciudadanas no. Y esto es una moraleja porque ni en su momento más revolucionario, que fue ese, la burguesía estaba dispuesta a reconocer los derechos políticos de las mujeres que habían colaborado en ponerla en el poder. Calculen después. Y muchas corrientes han perdido un siglo luchando por la ciudadanía de mujeres. La ciudadanía de mujeres no es compatible con un régimen de opresión. Y estas son las rusas. Las rusas son en realidad obreras textiles de San Petersburgo, lo que muestra esta foto. Las rusas eran mujeres que habían sido campesinas hasta ayer. Eran la primera generación de mujeres urbanas. Venían del borde de la familia agraria ampliada, con un patriarca con derecho de vida o muerte. En Rusia el vasallaje había durado hasta solo 4 décadas antes, o sea, los señores feudales habían tenido lo que en Francia perdieron en 1789, en Rusia duró un siglo más. Estas obreras, entonces, eran obreras en muchos sentidos recién llegadas a la ciudad. Eran analfabetas. El nivel de analfabetismo de las mujeres quintuplicaba el de los hombres. Y tenían prohibidos muchos oficios, pero cuando se declara la guerra del 14, por ejemplo, los hombres que sabían manejar los tranvías o que sabían manejar vehículos, fueron mandados al frente para que manejaran vehículos militares y los tanques. Entonces se autorizó que las mujeres no solo limpiaran los tranvías, sino que también los pudieran manejar. Y en muchos otros oficios pasó eso. El primer año de la Primera Guerra Mundial fue un año de borrachera democrática, patriótica, en los países, en todos los países, hasta el Partido Socialista, hasta partidos que se llamaban partidos obreros, votaron los créditos de guerra, que su propia burguesía se armara y la aventura militar. Pero al año el escenario era catastrófico, no solamente por el nivel de matanza, no solamente por el nivel de bajas, muertos, que para ellas eran sus hijos, sus padres, sus maridos, sus hermanos, sino porque la inflación fue desesperante, la carestía, la ausencia de muchos alimentos en el mercado, y eso empezó a generar un creciente malestar. En San Petersburgo, en 1917, la mitad de los obreros eran obreras, y ellas habían llegado incluso a las fábricas más importantes y más complejas, como la fábrica Putilov. Una fábrica, era como una ciudad, se llamaba la fábrica Putilov, donde trabajaban 35.000 obreros. Ustedes se imaginan abriendo las puertas, los portones, saliendo 35.000 personas, un mundo. Y ellas habían ingresado a ese mundo vedado hasta antes de la guerra. Su situación era dramática, o sea, se calcula que las mujeres rusas
usaban 4 horas diarias en tratar de conseguir alimentos para su familia, porque en una cola había arenques, que era la comida popular, en otra cola había carbón, en otra cola había un poco de leche. Entonces las mujeres cuando salían del trabajo corrían a hacer estas colas interminables para tratar de garantizar la comida de sus hijos o de los viejos. Y hay un cronista de la época que dice, en esas colas, esas mujeres hasta ayer campesinas, devotas de la iglesia ortodoxa, temerosas de Dios, que adoraban al zar, un enviado de Dios para ella, empezaron a maldecir a Dios y al zar, pero más al zar. Fue un proceso meteórico. Cerca del 8 de marzo de 1917, hubo ustedes saben que el 8 de marzo es una fecha decidida por un congreso de mujeres socialistas en 1911, y a partir de 1913 empezó a festejarse con movilizaciones en muchos países. En muchos países sorprendentes, por ejemplo, en muchos países orientales, donde las mujeres quemaron su yador, quemaron sus túnicas. Estoy hablando de 1914, 1915. No los quemaron solas, los quemaron acompañadas de sus maridos, acompañadas de sus hermanos, acompañadas de los militantes de su partido, que también son cosas de la historia que parece que nunca hubieran existido. Entonces, un acto por el 8 de marzo en la barriada de Vibor, que era la barriada fabril por antonomasia de San Petersburgo, y ahí hubo un pequeño choque porque ellas querían ir a la huelga general. Entonces, probablemente continuo, los dirigentes del partido bolchevique les dijeron que no tenían que ser tan apresuradas, que tenían que ser más disciplinadas, que no era el momento, que iban a hacer una enorme movilización para el 1 de mayo y que no estaban dadas las condiciones para una huelga general, y una derrota de esa huelga que ellas reclamaban iba a tener un costo político altísimo para el conjunto de los trabajadores. Está el discurso, existe, está registrado por la historia. Las chicas no contestaron, pero volvieron a las fábricas y convocaron a una huelga general en sus propias fábricas, que no solamente las votaron ahí, sino que salieron a convocar a los trabajadores a que se plegaran, sin buenos modales, sin buenos modales. Los testigos de la época dicen que iban una turba, en general obreras textiles, pero también chicas que manejaban los tranvías y demás, a exigir que pararan las otras fábricas, y que tiraban leños, que calculan el invierno ruso 18 grados bajo cero, rompían los vidrios hasta que lograban que les abrieran y compartir una asamblea que votara. Esa huelga general, que empezó como huelga general de los textiles, se extendió a toda la ciudad de San Petersburgo. Y en San Petersburgo había 4 batallones al servicio del zar que tenían la misión de cuidar. El zar no los había cuidado a ellos. Entonces los soldados rusos no solamente morían como moscas en el frente, sino que estaban hambreados. Y muchas veces las mujeres de las colas, las mujeres de las colas del hambre, llevaban comida a los cuarteles, a estos soldados que podrían haber sido sus familiares que estaban en el frente. Entonces, cuando el zar ordenó que salieran a reprimirlas, se produjo una maravilla, y es que ni siquiera los cosacos, que era la fuerza de choque del zarismo conocida por su carácter criminal, se atrevió a reprimir a las mujeres.
Y eso precipita la caída del zar Nicolás, la caída de casi un milenio de zarismo. Esa fue obra de las obreras textiles, analfabetas, sin partido, en su enorme mayoría. Por supuesto, ahí estaban militando todas las mujeres de todos los partidos, pero en general ellas precipitaron la caída del zarismo, como las francesas habían precipitado la caída de la monarquía, de los Luises. La Revolución de Octubre fue una revolución leal a estas mujeres. Cuando en octubre de ese mismo año los bolcheviques toman el poder, en la segunda edición revolucionaria, se produjo un suceso inédito, y es que toda la legislación discriminadora se cayó en un solo día, se legalizó el aborto, se eliminó cualquier distingo entre hijos legales, hijos adulterinos y demás, o naturales, como se decía en esa época. Se le dio el mismo estatuto al matrimonio legal que al concubinato, y prácticamente no quedó ninguna desigualdad legal. No solamente eso, en 1922 la Revolución Rusa reconoció el primer casamiento entre dos mujeres. Es el primer Estado moderno que reconoce que una pareja del mismo sexo tiene los mismos derechos que una tradición. Tampoco se recuerdan mucho esas cosas por distintos motivos, porque primero nadie tiene, mucha gente no existe que quiera hacer el elogio de la Revolución de Octubre, pero también porque alrededor de 1927 en Rusia hubo un proceso de reversión de derechos dirigido por el estalinismo, por Stalin, que va a anular estas conquistas. Va a anular el derecho al aborto, por ejemplo, va a instituir una medalla a Lenin a la mujer que tenga más de 7 hijos y otra medalla a la que tenga más de 9. Va a penalizar la homosexualidad, como ocurría en la época de los zares, y es un retroceso salvaje, el Termidor. Uno podría pensar que es una historia muy vieja, la de las rusas. Yo creo que no es una historia vieja, y además nosotros estamos a las puertas de una guerra que tiene características mundiales. Hasta hace unos meses, cuando una decía una cosa así, muchas veces del otro lado había una sonrisa un poco socarrona, y ahora en cualquiera de los grandes diarios del mundo se discute que la extensión de la guerra a Ucrania, al Medio Oriente, Palestina, Yemen, el Congo, su ruta tiene características de una guerra mundial que se diferencia radicalmente de las anteriores, es que la parafernalia bélica podría destruir el planeta rápidamente. Pero las mujeres estamos más hermanadas de lo que nos imaginamos a esas rusitas que aprendían a manejar y se convertían en motoristas de los tranvías. Porque hablé mucho. ¿Querés preguntarme? No, está bien, está bien. Si Ah, querés, es muy interesante y la verdad que una se quedaría escuchando todo lo que es la historia de la Revolución Rusa y lo que significó y cuánta ignorancia hay en ese sentido, cuánto desconocimiento. A veces una nombra a Rosa Luxemburgo y te encontrás un montón de personas que no saben quién fue. ¿No? Lo mismo Clara Zetkin, en la misma situación, o sea, no saben quiénes fueron. Es muy interesante y nos quedaríamos mucho rato, pero estaría también bueno hablar un poco, venir ahora al presente, vos decías, estamos tan hermanadas con estas mujeres de la Revolución Rusa. Hace unos días
fue el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, y bueno, hoy estamos en una situación del país también con mucha carestía, con mucha, para las mujeres, con mucha responsabilidad, muchas mujeres jefas de hogares, las mujeres trabajadoras también, bueno, nos pasa a las docentes también, a veces jefas de hogares y demás. ¿Cómo se vivió este 37 encuentro plurinacional? ¿Y qué relación ves vos con esta ola verde que fue en un momento y estas mujeres de la Revolución Rusa? A mí me parece, bueno, el encuentro siempre es significativo. Probablemente haya habido menos compañeras en esta edición que en las anteriores, lo cual es totalmente comprensible porque los índices de pobreza son pavorosos e inéditos. Entonces, costear un pasaje desde provincias que no fueran las que están pegadas a Jujuy no estaba dentro de las posibilidades de una trabajadora. Y también hubo organizaciones que muchas veces han financiado los pasajes, los micros y demás, que le han quitado el cuerpo al encuentro, porque una asamblea de mujeres, se calcula alrededor de 30.000, es una asamblea prodigiosa, por el voltaje de los conflictos que nosotros enfrentamos. O sea, el índice de desocupación de las mujeres cuadruplica el índice de desocupación de los hombres. Los hogares con jefatura femenina están prácticamente en su totalidad por debajo de la línea de la pobreza. La cantidad de niños por debajo de la línea de la pobreza o en la indigencia habla también de sus madres, porque si un niño no come, quiere decir que la mamá dejó de comer hace rato. En los salarios miserables de docentes, trabajadoras de la salud estatales, que son, y las trabajadoras domiciliarias, que son los grandes oficios, los oficios mayoritarios, ¿no? Los salarios son salarios que no cubren, no la canasta familiar, el 25% de la canasta familiar. Y eso impacta en un deterioro enorme de cada mujer, porque además en la crisis en el sistema de salud, la crisis en el sistema educativo, son todas cargas sobre los hombros de las mujeres, porque si para conseguir una vacuna para el nene tenés que ir 4 veces al hospital, o no hay pediatra, porque los médicos se van de los centros de salud públicos porque es incompatible con la sobrevivencia, lo que les pagan, esto genera un esfuerzo, un estrés horrible entre cada una de las madres de familia. Yo soy una defensora enérgica de la familia obrera, entendiendo como la familia obrera un lugar de sometimiento, por supuesto, porque la familia es una institución donde el lugar de las mujeres es la doble opresión, el lugar de las mujeres es un lugar subordinado, subalterno. Pero cuando la mujer tiene un salto en su comprensión política y entiende esto, la familia obrera puede convertirse en un maravilloso, poderoso ariete contra las opresiones. Y tenemos infinidad de ejemplos. Bueno, el primero, más obvio, más evidente, son las madres de Plaza de Mayo, las madres de los desaparecidos, que convirtieron la familia y el vínculo maternal en un elemento que hackeó la dictadura y hackeó a los sucesivos gobiernos muchas veces también. Pero también en Romina Tejerina pasa eso. O sea, cuando la familia de Romina, una familia humilde, atrasada, católica hasta los tuétanos, rezadoras oficiales del cura que después va a condenar a Romina y hostigarla durante todo el tiempo que está detenida. Cuando ellos entendieron
que su hija adolescente se había convertido en un chivo expiatorio, transmutaron en guerreras las rezadoras. Las vimos en todos los sentidos de mujeres. Las vimos bloqueando la casa de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires, yendo a dar charlas a todas las universidades y todos los demás, y era una losa muy difícil de levantar. Mató a su niña. Esa asesina, las cosas horribles que dijeron de la piba, y la familia logró ganar al movimiento de mujeres, que primero miraban muchos sectores con resquemor, a la defensa de Romina. Entonces, ¿qué pasó en este encuentro? Bueno, en este encuentro, el encuentro a mi juicio tiene un inconveniente, y es su carácter deliberativo y consensual y no resolutivo. Entonces también es posible que haya un cansancio de costearse un viaje, del sacrificio de ir muy lejos, ir cuesta plata, hay que dejar la casa, hay que dejar los chicos, a no todo el mundo le dan un beso en la frente cuando decide que se va 3 días a otro lado, y que eso no redunde en acciones concretas, en luchas concretas, en una articulación de los sectores que ahí nos encontramos, es difícil. Este encuentro se hizo bajo la bandera de la lucha contra Milei, contra un gobierno que abiertamente ha declarado la guerra a las mujeres y a las conquistas de las mujeres. Cuando un energúmeno como el presidente o como su ministro de Justicia dice cuestiones del calibre de la violencia no tiene sexo, o llama asesinas a las mujeres que hemos abortado, o a los profesionales, médicas, médicos de la salud que acompañan esto, no solamente pasa por encima de cualquier legislación y les importa un bledo, sino que generan una demonización que tiene consecuencias mortíferas. Hace unos meses en la ciudad de Buenos Aires, un vecino de una pensión, un hotelito muy precario, prendió fuego al cuarto donde vivían 4 mujeres lesbianas y 3 han muerto. Y el juez se negó a categorizar ese asesinato como un femicidio y como un lesbicidio, en la línea de Milei, en la línea de Cunio Libarona, de que la violencia no tiene sexo ni género. Tenemos una amenaza sobre la educación sexual terrible. En la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires hay muchos sectores que están trabajando con el concepto de la inteligencia emocional, de la gestión de las emociones, o sea, de responsabilizar a cada ser por cómo le va en la vida, más allá de cuáles son sus contextos. Un programa para emprendedores, un programa de marketing para empresas que ahora se enseña a los nenes de primer grado. También ahí están los tanques de Hollywood enseñando eso, ¿no? O sea, hay películas para niñitos, que son mi nieta, que le enseñan cómo gestionar sus emociones, sentimientos, por así llama. En la idea de, como no son tontos, en muchos lugares no dicen que van a derogar la ESI, pero van cambiando los contenidos. Entonces, para el pibe que llega a la escuela sin haber comido a la noche, o para el pibe o la piba que llega a la escuela después de vivir escenas dramáticas en su casa de violencia, lo que le enseñan es a hacer meditación y a relajarse y a no enojarse. O sea, adaptarse a formatos de sumisión de los que antes se ocupaban la sacristía,
y ahora se ocupan las neurociencias, se ocupa el coaching y este tipo de corrientes de disciplinamiento social, que son a los que apelan toda la derecha internacional, no solamente Milei. O sea, esto es una corriente que abarca. Y el derecho al aborto es muy significativo lo que pasa, porque el derecho al aborto fue arrancado por décadas de luchas del movimiento de mujeres. Pero el balance de esta conquista en muchos sectores quedó impresa como una conquista arrancada por el lobby parlamentario, por la muñeca política, porque los Penato votó con las de la izquierda. Los Penato, la defensora de la ley Bases, la defensora del protocolo de Bullrich. La vía parlamentaria o la parlamentarización, para usar una palabra larga y horrible, del movimiento de mujeres y del movimiento estudiantil y de los pueblos originarios de todas partes, es una vía muerta, es una vía que conduce a la nada. Los encuentros de mujeres están atravesados por ese debate también. ¿Qué es lo que correspondería? A mí me parece que la, la defensa del aborto legal que conmovió, o la lucha contra los femicidios, en donde hemos visto chicas y chicos de escuelas religiosas participar de las movilizaciones con un pañuelito verde, conmovió a la juventud, conmovió a toda la sociedad. Primero porque la interpela sobre un problema que todo el mundo tiene, o sea, las mujeres católicas también abortan, o sea, en general las que abortan son mujeres católicas. La violencia atraviesa todos los sectores de la sociedad, las familias, de todas las clases sociales, pero por supuesto en las clases explotadas el nivel de desamparo es mucho mayor. El feminismo, la lucha de clases en el feminismo es algo que no termina de estallar o de gestionarse, me parece, ¿no? Yo creo que es repelida. Uh-huh. Y voy a decir algo que tal vez suene un poco osado, pero hay, de la mano de la parlamentarización, se ha construido una mujer víctima que no nos ayuda en nada. En el 2001, en el 2000, en el momento de florecimiento del movimiento piquetero, las mujeres, las trabajadoras desocupadas, tenían métodos para luchar contra la violencia, que nosotros los aprendimos de ellas, que era organizarse colectivamente, tener redes, e ir a golpear la casilla donde estaban zamarreando una mina hasta que el tipo salía, y si no entendía por las buenas, tal vez le hacían entender por las malas, lejos de toda corrección política. Eran prácticas de empoderamiento real. Escribir un protocolo y que después lo administren 3 funcionarias, sean del sindicato, sean del centro de estudiantes o sean del lugar de trabajo, es lo menos parecido a fortalecer a una mujer golpeada y no golpeada. Y tenemos una visión de las mujeres en un extremo de la fragilidad. Es una visión errónea, porque nosotros por supuesto que somos oprimidas, y por supuesto que somos 2 veces oprimidas, más oprimidas que nuestros compañeros, pero también podemos ser guerreras. Nuestra historia hay una estela de mujeres que demuestran que podemos ser guerreras y no víctimas. Uno no va a decir que un obrero, un trabajador es una víctima. No, es un explotado, tiene que pelear contra el patrón, tiene que pelear contra la burocracia sindical, tiene que organizarse. No se imagina uno un ser frágil. Y sin embargo, las víctimas en las que nos hemos convertido, yo creo que es un
una escafandra que urge que rompamos, porque la noción de las mujeres como víctimas va del brazo de la noción de que las cuestiones, los problemas de la doble opresión se solucionan con un proyecto de ley, con otra ley, con un cursito, con transformaciones culturales. Este debate está presente en los encuentros, genera muchas tensiones, porque hablan de dos modelos distintos de emancipación. Me fui lejos de la guerra, no quiero dejar de decir que mientras nosotras hablamos, cada 10 minutos es asesinada una mujer palestina. Cada 10 minutos. Es terrible. O sea, lo que ha pasado esta última semana, donde hay más de 300 muertos, bombardeando refugios de Naciones Unidas donde se da comida, quemando vivos a todos todas las personas que habían armado un campamento al lado de un hospital, porque cuando llega un poco de agua es en un hospital, cuando llega un poco de comida es a un hospital, y los han bombardeado y en las redes están los gritos de la gente quemándose y no había ninguna posibilidad de socorrerla. Ese es el tipo de barbarie con el que convivimos, y con un gobierno además que celebra esa barbarie sistemáticamente, que ha tenido la osadía de mandar soldados argentinos en la semana que pasó al Medio Oriente, involucrándonos en el peor costado de esa situación. Estamos cerca de las rusas de 1917, por la barbarie, por el intento loco, el enunciado falso de que tenemos que volver a nuestras casas, de que no tenemos derecho a jubilarnos si no tenemos aportes, que si nos jubilamos sin aportes somos ladronas de quienes los han tenido. Eso por parte de un gobierno que puede hacer un blanqueo de toneladas de dólares sin que nadie tenga que explicar de dónde viene, ni cómo lo ganó. Usted se das cuenta que la idea de este señor Junio Libarona, de Milei también, Milei, hay una entrevista preciosa, yo la tengo archivada, donde dice, mi mamá se jubiló, mi mamá que nunca, no trabajó un día a nadie. En cambio, mi padre, que se rompió el alma, tiene una jubilación igual que ella, ¿eso le parece justo? O sea, es una persona, es un cavernícola, ni hablar del Día de la Raza. Sí. O sea, el Día de la Raza. Las razas no existen, papá. No podés ser tan bruto. Pero el Día de la Raza se restituye para legitimar el racismo. Se restituye para sacarle las tierras a los mapuches. Se restituye para ponerlos presos. Se restituye para que los amigos exploten el litio y destruyan en el NOA las comunidades originarias. Está todo pérfidamente concatenado y hay que salir de un magma, de una gelatina de confusión. Y eso siempre, la linternita, es lo que vos mencionabas, la lucha de clases, entender qué bloques sociales se mueven detrás de uno de otro. Hay gente que dice, mira lo que votaron, ahora que se la banque. Mi amor, primero que votaron eso porque vos fuiste una desgracia. Pero además, ¿qué es esta idea tan primitiva? Sufrí un poquito. Es ridículo. Nosotros, yo creo que hoy podemos estar bastante contentos. Hay una oleada de tomas estudiantiles gloriosa. Hace 2 meses nos decían que eso era imposible que sucediera, que había que ir a la legislativa, y que entonces despacito ir juntando. Los chicos, las chicas, perdieron la paciencia, siempre son los primeros en perderla de esa manera,
tan fresca, pero los decanos, los rectores les han cerrado las puertas de las facultades. Entonces las corrientes que decían que éramos todo uno, como hemos sido todas una con los penatos, ahora todos uno con los rectores, nos llevan a la vía muerta del desencanto, a la vía muerta de la parálisis, de la confusión. Lo que fue hacer el contingente de política obrera Jujuy hoy es a discutir estas cosas, eh, a, a discutir esto sin ninguna cosa ultimatista, o sea, pero sí a plantear la visión de las socialistas en un mundo que es muy peligroso. El peligro no está en el que te roba el celular. Esta ciudad de Buenos Aires donde yo vivo está toda tapizada de gigantografías que dicen para que hay una adolescente rubia preciosa que dice para que puedas salir y hablar por celular sin tener miedo. El problema no es ese, para esa chiquita y para todas las demás chiquitas, son las redes de trata, es que no van a tener en la escuela una educación que les permita de una forma colaborativa y a partir del debate entender cuál es el lugar de una mujer y cuál es el lugar de un hombre en esta sociedad. Sí, Dos explotados que no son idénticos, sin embargo, y a quien hay que ganar me refiero a los muchachos, a la comprensión de que cuando un hombre hostiliza a su mujer, la golpea, la reprime, la somete, está obedeciendo un mandato del patrón como el más sumiso de todos los sumisos. No hay más sumiso que el macho púa bravío. Es una ovejita el gritón. Hay que encontrar la manera de que esto también sea entendido. Ganarlos para esa causa, como las persas, las iraníes, en 1917, en 1918 ganaron a sus maridos a que los ayudaran a hacer la pira para quemar el Yador. Eso. sí. Bueno, con esto vamos a ir cerrando. Es muy interesante, es muy rico hablar con vos, la verdad. Seguiríamos. Sigamos en otra oportunidad, cuando quieras. Podemos hacerlo en otro encuentro también y seguir hablando de estos temas, que es algo que hay que hablar y que hay que difundir también. Es eh, no quedarnos con repetir lo que la agenda que Milei nos quiere generar nuestra propia agenda. Es lo que me parece que tenemos que hacer. Totalmente. Te vamos a agradecer un montón para quienes nos estuvieron escuchando. Hemos estado con Olga Villeca, militante de política obrera, escritora, guionista, periodista, historiadora, muchísimo más. Y bueno, te invitamos a que te quedes en Cómo duermen las abejas. Tenemos una entrevista también que estuvimos charlando, vos hablabas también de los pueblos originarios, mapuches, estuvimos hablando con Mauro Millán, que es hermano de Moira Millán. Estuvimos hablando sobre este tema, así que en el próximo, si nos queda un tiempo, quédense, que nos vamos a extender un poquito en el horario, pero vamos a escuchar esa nota también. Y ahora te invitamos a escuchar el tema Puras Mujeres, Somos Trabajadoras, de Carla Lara y Melissa Cardosa. Un abrazo inmenso. Gracias, Muchísimas gracias, muchas gracias, en serio, un abrazo también. Fuera del aire. Bueno.